temblor es entonces una fractura, un deslizamiento repentino de las rocas profundas en la Tierra. El 17 de septiembre de 1985 y 2017, la Ciudad de México y área metropolitana fueron sacudidos por un sismo con consecuencias catastróficas. La hora de la entrada a la secundaria era 7:30. El sismo fue 7:19, entonces yo estaba entrando a la secundaria justamente en el patio y como fue caminando no sentí tan fuerte el terremoto, pero sí escuchamos gritos. Yo bajé a rayos X alrededor de la 1 de la tarde y el enfermero me dejó ahí con mi mamá y de momento el piso comenzó a moverse horrible, los cristales empezaban a tronar y se escuchaba como la gente gritaba. A las 7 horas, 17 minutos, 44 segundos, en la provincia, a 30 kilómetros de la costa de Guerrero y Michoacán, se originó un terremoto de magnitud sin precedentes. Según los informes preliminares del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, los temblores y la actividad de volcanes en 1985 fueron un recordatorio de la vitalidad de la Tierra. El temblor del 19 de septiembre fue sin duda alguna excepcional por su magnitud, por su intensidad y por sus características. La hora de la entrada a la secundaria era 7:30. El sismo fue 7:19, entonces yo estaba entrando a la secundaria justamente en el patio y como fue caminando no sentí tan fuerte el terremoto, pero sí escuchamos gritos, incluso hay una experiencia, una anécdota. La subdirectora de la secundaria estaba donde hacían los honores a la bandera y ella sí se abrazó de la asta bandera, o sea, ella estaba un poquito un nivel arriba y se sintió muy fuerte. Bueno, creemos que ella lo sintió muy fuerte porque se abrazó de la asta bandera. Todo ese día estuvimos tomando clase normal. Pasaba, en ese tiempo los medios de comunicación eran más lentos. Hoy por hoy tenemos celulares, tenemos donde inmediatamente recibes la información. Se trató de un terremoto trepidatorio y oscilatorio que tuvo su epicentro en las costas de Michoacán y Guerrero, que también se verían afectadas por la magnitud del fenómeno natural. Durante 120 segundos, la Tierra se sacudió con una intensidad que sus habitantes desconocían. La realidad es que sí hubo gritos, no un pánico como el que hoy producen los temblores, porque en ese momento no teníamos un antecedente cercano. El terremoto de los años 50, ninguno de la secundaria lo habíamos vivido. Entonces no teníamos como un antecedente y no teníamos idea de lo que estaba ocurriendo con ese terremoto. Tomamos clase normal hasta la hora de la salida, sí, no. A las 2 de la tarde, 1:40 que salimos de la secundaria. Hasta ese momento nosotros no tuvimos información, los alumnos de la secundaria no tuvimos información de qué había sucedido. Que en realidad fue una desgracia. Yo recuerdo que en las noticias mismas comentaban que algunos países decían que México había sido borrado del mapa con el terremoto de 8.9, no recuerdo la magnitud, pero era un verdadero terremoto que había desaparecido del mapa, lo cual no fue cierto, pero sí una gran parte de la ciudad se colapsó y muchísima gente murió. Ni siquiera decían cifras que yo creo que no se acercaron a la realidad. 15 días después todavía había edificios colapsados. Uno de ellos fue el Hotel Regis, me tocó verlo en el centro. Los edificios de costureras, creo que era en Circunvalación, se llamaba la calle, y ahí murieron muchísimas costureras. Sí me tocó verlo caminando, atravesamos el centro hasta llegar a Circunvalación. De hecho el metro estaba cerrado, no recuerdo desde dónde, caminé con mi papá y sí me tocó ver muchísimas edificios colapsados. Había mucha solidaridad, inmediatamente la gente, ese mismo día en televisión empezábamos a ver cómo había rescatistas, gente que ni siquiera era rescatista pero quería ir a ayudar, personas dando comida, o sea, mucha solidaridad.
de cualquier manera tratar de ayudar, a lo mejor llevando agua, comida, ir a quitar piedras. Sí fue pues muchos días de todas ese tipo de escenas. Las imágenes eran pues una ciudad, esa parte de la ciudad, una ciudad destruida, pero lo que a mí más me pudo haber marcado era el olor. Había un olor raro, un olor que nunca se me va a olvidar. Había muchas personas que habían muerto ahí. El 19 de septiembre de 2017, los habitantes de la Ciudad de México nos despertamos sabiendo que se trataba de un aniversario más del terremoto de 1985. A las 13 horas 14 minutos 40 segundos, el 19 de septiembre de 2017, la Tierra volvió a moverse. Un movimiento telúrico con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter cimbró el centro del país. El 17 de septiembre de 2017, yo estaba en el hospital, en la clínica del Seguro Social número 68 en Ecatepec de Morelos, y aunque muchas personas dicen que no se sintió tan fuerte como en la Ciudad de México, créanme que fue completamente horrible. Yo estaba internado por una oclusión intestinal, fue una complicación de algunas cirugías que tuve ese mismo año, y en la mañana ya me iban a dar de alta, pero para que me pudieran sacar del hospital tenían que hacerme unos rayos X. Entonces yo bajé a rayos X alrededor de la 1 de la tarde, y el enfermero me dejó ahí con mi mamá, y de momento el piso comenzó a moverse horrible, los cristales empezaban a tronar y se escuchaba como la gente gritaba. Después de que pasó eso, pues todo el mundo pues entró en crisis, entró en pánico, nadie supo qué hacer. Realmente, cuando me preguntan si hubo alguna acción por parte de los enfermeros o doctores o cuestiones de evacuación, yo que recuerde no hubo. Yo me acordaba que nada más veía a la gente correr, gritar y llorar sobre todo, y me acuerdo que mi mamá me llevaba en la silla de ruedas y me iba empujando, pero el mismo movimiento de la tierra como que la regresaba con la silla de ruedas, y eso fue bastante complejo porque a lo lejos del pasillo se veía la multitud de gente que venía corriendo. Entonces en ese momento mi mamá se paralizó horriblemente y ya no caminó. Entonces yo recuerdo que estaba descalzo con una bata, y lo único que recuerdo que hice fue tomar a mi mamá del brazo, como abrazarla y empezar a caminar con la gente hasta que vi una puertita que daba a un jardín, y estaba un doctor como tratando de sacar gente, pero todo el mundo con la crisis, el pánico, el miedo, y que se va a caer el hospital porque el hospital tronaba horrible, o sea, los vidrios se rompían, se escuchaba como caían cachos de no sé. Y entonces pues ya el doctor nos dijo así como que saliéramos por ahí, y ya abracé a mi mamá y fue de sacarla al pasto. Recuerdo todavía que la senté y me senté con ella y empezó a llorar, y yo también. Entonces nos abrazamos y fue como hay que estar calmados. Pasó el sismo y empezaron a evacuar a pacientes. Es la parte más difícil porque muchos pacientes murieron en ese momento. Había pacientes que estaban en cirugía, había pacientes que estaban muy graves y que estaban conectados a respiradores y cuestiones parecidas. Y cuando empezó el sismo, pues muchos pacientes por el estrés, por el miedo y por muchas cuestiones parecidas, pues fallecieron de un paro cardíaco y cuestiones parecidas que son horribles. Y yo recuerdo haber visto cómo los enfermeros iban con los pacientes en las camillas o en sillas de ruedas y ya, o sea, muertos. Afortunadamente el hospital no cayó y pudieron hacer algo. Catalogaron después del sismo a los pacientes por prioridades y nos ponían una etiqueta con número para saber a qué sección pertenecíamos. Después de que pasó el sismo, yo vi a los enfermeros, al personal de limpieza,
y a los doctores, buscar pacientes, mover y poder acoplar espacios para poder atendernos a todos, pero desafortunadamente muchos también murieron. En urgencias fue también algo terrible porque había pacientes que estaban mal y con el sismo pues empeoraron y pues fallecieron también. Pero después del sismo tu vida nunca es igual. Al día de hoy yo no puedo estar en una casa o en un centro comercial de más de 3 pisos o 4 porque yo siento cómo vibra el suelo, cómo se mueve el suelo y es de esa psicosis, es ese miedo que te causa que puede volver a temblar y pues todo se va a venir abajo. Entonces, después del sismo, mi mamá y yo tuvimos que acudir también ciertamente a terapia para poder tratar este tema porque mi mamá lloraba por las noches todos los días y yo pues me causaba mucho miedo estar en las alturas y pues nada, mi familia tuvo complicaciones por el sismo. Una de mis hermanas es de danfobia y recuerdo que ese día pues lloraba muchísimo y no dejaba de llorar por nada. Y muchas personas de mi familia no pudieron descansar durante muchos días, no pudieron estar tranquilos porque sentían que de momento todo se movía, que de momento todo se iba a caer y entramos en un problema psicológico muy fuerte. Entonces se tuvo que tratar, pero sin duda alguna tu vida no es la misma después de un sismo. Según un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, basados en datos y estadísticas elaborados por agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el sector académico, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, hubo 58.366 viviendas con daños en Chiapas, 28.371 en Puebla, 34 en Tlaxcala, 7.565 en el Estado de México, 15.704 en el Estado de Morelos, 5.180 en la Ciudad de México. El 17 de octubre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto reportaba 180.731 casas-habitaciones afectadas en 8 estados. De ellas, 28% tenían un daño total. Gracias a todo el personal de Protección Civil, brigadistas, cuerpo de rescate y voluntariado por arriesgar sus vidas para poder ayudar a las personas damnificadas y a los que quedaron debajo de los escombros del sismo del 85 y 2017. Jacqueline Torres pertenece al Cuerpo de Protección Civil y nos dará algunas recomendaciones de qué hacer durante el sismo. Mi nombre es Jacqueline Torres. Yo cursé una opción técnica en Protección Civil en CCH Azcapotzalco y realicé mi servicio social en la Unidad de Protección Civil en la Alcaldía de Azcapotzalco. Y hoy les voy a hablar acerca de qué se debe hacer en caso de un sismo. Debemos tener en cuenta que cualquier emergencia tiene 3 etapas, que son el antes, el durante y el después. Y la Protección Civil se enfoca en qué hacer en el antes para mejorar el después, el durante. Vamos a ver qué se tiene que hacer antes de que ocurra el sismo. Es necesario que la familia tenga un plan de protección civil y si se vive dentro de un complejo de departamentos o alguna unidad habitacional, tener un programa interno de protección civil. Estos nos ayudan a definir los roles de cada miembro de la familia y de cada persona de la unidad y a definir las rutas de evacuación pertinentes. El siguiente punto es verificar periódicamente las instalaciones de tu casa. Revisa si tiene algún hundimiento, algún desplome, grietas o fisuras existentes, porque esto puede intervenir mucho en cómo se comporta durante el sismo. Un punto muy importante es preparar nuestra maleta de vida con los siguientes elementos: llaves de tu automóvil, pilas, una lámpara, un radio, teléfonos de emergencia, medicamentos para las personas de la familia que lo necesiten, agua y alimentos enlatados, un abrelatas, papel higiénico, los documentos más importantes de tu familia, una USB con los respaldos de estos documentos, y es muy importante que si se van a llevar medicamentos y alimentos, hay que verificar constantemente la fecha de caducidad de estos. En conclusión, lo que vimos en este proyecto no solo nos ayudará a la investigación del fenómeno de los sismos en la sociedad mexicana de 1985 y de 2017, sino que nos ayudará a recordar una memoria histórica para las y los mexicanos,
para que no olvidemos esas catástrofes naturales. Y en honor a eso, seguir al pie de la letra las indicaciones y los protocolos de seguridad.